Lorena San Pedro. Bienvenidos. A ver, como decía, son vecinos de Quijorna, porque somos una localidad pequeña, pero llena de talentos, ¿eh? Ya se ve. Vale, esta pregunta es para los cuatro, ¿vale? Es una pregunta obligada. ¿Por qué empezaste a escribir? Empezamos por Pilar. Pues yo creo que he escrito toda mi vida. Pues soy la mayor de 4 hermanas. De pequeña no escribía, claro, pero le contaba cuentos a las 3 que seguían por detrás mía todas las noches. Incluso hay algunos que ya fueron mayores y no se terminó, y de vez en cuando mis hermanas, que son más o menos de mi edad, me dicen: ¿cuándo vas a terminar de contarnos el cuento de Natalia? Yo tengo que acabarlo algún día. Entonces, primero me gustaba narrar cuentos que yo fantaseaba y los sacaba de mi cabeza, y luego ya pues empecé a escribir en el colegio, con los amigos, empecé con poesía también hago poesía, y todo lo iba conservando en el ordenador. O sea, cuando ya empezó el tiempo del ordenador, pues yo todo lo que escribía lo entraba ahí. Y nunca se me había ocurrido publicar. Bueno, he tenido algunos premios, algunos relatos en revistas y tal, que me hacían muchísima ilusión, pero no había pensado nunca de ser escritora, de ejercer como escritora. Pero tengo nietas ya muy mayores, la mayor tiene ya 23 años, me decía: abuela, por Dios, ¿por qué no publicas? Te vas a morir y no nos vas a dejar nada. Saca alguna de las cosas que tengas en el ordenador y tal, y que veamos, total, que ya ellas son las que me han animado, una de 23, otra de 18, y la abuela ha empezado a sacar, y ya no voy a parar, porque estoy disfrutando tantísimo con mis escritos, que detrás de una va otra y otra. Ahora mismo tengo 2 empezadas, o sea, como las termino, y todo lo que me dé tiempo, que tengo 75 años, pues va a salir fuera, o sea que estoy con mucha ilusión. Muy bien. ¿Enrique? Sí, ¿por qué escribo? Es la pregunta. Por egoísmo, por placer, porque me divierto mucho haciéndolo. Yo escribo principalmente cosas de humor, aunque he publicado también durante muchos años ensayos serios, pero bueno, me dedico al humor, que es lo que siempre me ha gustado, y me lo paso muy bien, yo solo, encerrado en una habitación. Cuando estoy escribiendo, no me duele nada, se me olvidan los problemas que tengo, o se me pasan las horas, o sea, todo lo que son los aspectos malos que pueda haber en mi vida, pues como en todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas, mientras escribo no están, y en ninguna otra actividad se me olvidan. Con lo cual lo hago pura y exclusivamente por el disfrute. Luego, cuando ya tienes el libro acabado, pues ya viene la segunda parte, ¿no? Bueno, si me ha gustado a mí, pues también le gustará a algún otro, habrá que publicarlo, entonces viene el placer de publicar o la frustración de no publicar, viene la crítica buena, la crítica mala, pero eso viene después. Para mí lo esencial es el proceso de estar sentado inventándome cosas, eso es lo que me hace pasármelo bien. Rafa. ¿Cómo empecé? Bueno, pues un poco por inquietud por la historia, ¿no? A mí me encanta la historia y empecé a hacer unos cuentos para niños, con muñequitos y tal, poniéndoles personajes, y todo eso empezó a derivar, ilustrándome un poquito sobre el tema histórico, sobre el siglo XVI, y al final pues se convirtió en una novela. Empezó a andar, los personajes empezaron a coger forma y ahí está la novela. Muy bien. ¿Lorena? Pues, no sé si me... ¿Ahora? Sí. Pues nada, yo empecé, siempre me ha gustado mucho leer y tenía curiosidad por cómo sería desarrollar una obra, y bueno, pues tuve una época en la que necesitaba sacar mucho sentimiento de mí, y fue cuando realmente empecé a escribir la historia. Muy bien. Vale, pues yo, como además juego en casa, juego con ventaja, os voy a hacer preguntas un poquito más de vuestros libros, más concretas de vuestros libros, ¿vale? La primera pregunta sería para Pilar. Tu novela, Nacido de las cenizas, ¿cómo surgió esta novela, Pilar? Pues fue algo muy bonito para mí, muy lúdico, porque todo tiene una historia. Empecé en una ocasión que estuve en Múnich, en casa de una amiga mía, y tenía una casita de campo en Großaltingen, que es un pueblecito cerca, y me enseñó una muñeca y dice: fíjate, Pilar, lo que tengo, ella es alemana. Dice: fíjate, esta muñeca resulta que se la encontró una tía mía en un bombardeo en Múnich.
Y entonces dio la vuelta a la muñeca y la muñeca tenía en realce en el cuello una estrella de David. Entonces, claro, la muñeca veíamos que era de producción judía, ¿no? Entonces me encantó aquello, me impactó. Luego estuve en una ocasión en Londres, fuimos a unos almacenes y de pronto un dependiente inglés nos oyó hablar en español y se vino a abrazarnos. Oh, españoles, tal cual, sí, sí. Ay, es que mis abuelos eran judíos expulsados por los reyes católicos y desde entonces vivimos fuera, vivimos en Inglaterra, pero en mi casa siempre se ha hablado en ladino y la entiendo perfectamente, su forma de hablar y tal. Y sí, mi abuela me cantaba una canción, una nana, que se la habían enseñado ella, todo su antepasado, que era una nana que decía: esta niña chiquitita no tiene cuna, su papá que es carpintero le va a hacer una. Y esa nana me la cantaba mi abuela a mí. Entonces me impactó, me emocionó, porque Dios mío, después de tantos siglos, que este hombre sepa esa canción, y mi abuela española de Alicante me la cantaba a mí, pues claro, allí ya me fui yo casi trazando, casi se venía la novela sola. Entonces ya empecé a escribí el relato de la muñeca, escribí, bueno, lo de la nana. Sí, lo de la nana es que se lo puse, porque cuando algo te impacta, tú se lo pones a algunos de tus personajes. Entonces mi personaje central, que es Úrsula Ríos, que es una mujer de una familia judía en la época de entreguerras, pues le he puesto de que su abuela le cantaba ya esa nana, porque ya que a mí me había gustado, pues cuando ves algo bonito, llego a tener amistades que me dicen: cuidado con Pilar, porque como le gusta algo lo pone en sus novelas. O sea, la gente se preocupa de mí, de las cosas que dicen, porque es verdad, yo cuando algo me gusta o algo me impacta, lo saco fuera, porque ya que me ha gustado a mí, le tiene que gustar a mis lectores. Muy bien. Enrique, tú eres autor de numerosos y variados géneros. ¿A qué te estás dedicando ahora? Bueno, pues yo ya he dicho, me estoy dedicando principalmente al humor, es lo que siempre más me ha gustado. Yo lo primero que escribí siendo muy jovencito fue una novela de humor de 500 o 600 páginas, pues que hemos hablado. A mí me gustan mucho las novelas de 500 páginas, porque si no me gusta la novela, mejor no leerla. Pero si me gusta, quiero que dure mucho, que no se acabe y que sigan pasando cosas. Pero bueno, pero luego por vicisitudes de la vida, pues me he dedicado principalmente más a escribir ensayos, en serio, sobre literatura, sobre historia, y durante muchos años he publicado ensayos sin conseguir publicar ficción. Solo hace unos años me he pasado otra vez a la ficción, he conseguido publicar. Entonces escribo libros de humor, y aunque tengo alguna novela y algún libro de cuentos, pero en general lo que escribo es un género muy raro, que es el ensayo humorístico. O sea, libros técnicos, pero en clave de humor. Y eso es un poco lo que estoy haciendo, principalmente pues sátira, parodia, pero por ejemplo ahora estoy haciendo una serie de libros, y el último que he publicado se integraría en esa serie, de historias cómicas de cosas. Entonces he publicado una historia cómica de la literatura mundial, una historia cómica de España. El último libro que he publicado es una historia cómica del arte. Va a aparecer una historia cómica de la filosofía, y bueno, voy a seguir, porque me han encargado una historia cómica del cine, una historia cómica de la arqueología, bueno, no sé qué más puede salir de ahí. Y entonces, pues lo que hago es simplemente a la realidad que cuento, darle un giro, darle una interpretación paródica, desmitificar un poco las cosas, quitarle importancia a esas personas y a esas obras a las que se les ha dado demasiada, tratar con cariño a los artistas o a los pensadores que de verdad lo merecen, utilizar un lenguaje con un registro, intento que sea muy amplio, desde lo más culto hasta lo más coloquial, para sorprender y darle a la narración pues una especie como de interés añadido, y de alguna manera acercar la cultura a muchos, y esto me está funcionando muy bien, sobre todo entre la gente joven, chicos jóvenes pues, que están en el colegio, en el instituto, y que leen con mucho más agrado mi historia cómica de la literatura que la historia de la literatura, porque les cuento lo mismo y les hablo pues de Quevedo y del Buscón y del libro que haga falta, pero contado de una manera divertida, y la verdad que me está funcionando muy bien y yo me divierto mucho. Y además me viene bien porque yo tengo un problema, y es que a mí no se me ocurre nada. Entonces, ¿cómo se puede ser escritor y haber publicado muchos libros como yo sin que se te ocurra nada, sin tener ninguna idea original? Es muy difícil. Por lo que he visto aquí, todos habláis de la inspiración, en un momento dado os llega la idea para un principio, para un final, para una historia. Yo eso
Lo envidio mucho porque a mí no me sucede. A mí no se me ocurre ninguna idea original. Sin embargo, sobre un esquema existente, sobre una base, yo soy muy capaz de darle la vuelta y transformarlo en cosas humorísticas. Con lo cual, lo que es estas historias o otras cosas que he hecho me vienen muy bien. Yo he escrito libros de secciones cortas, por ejemplo, de parodia literaria, en donde hablo de un autor, o de una obra, o de un tema literario, le doy la vuelta y lo hago en distintos géneros. Puede ser un cuento, puede ser el ensayo humorístico de pura descripción, puede ser en verso, escribo muchas cosas en verso, e intento aplicarlo a lo que no lo suele tener. No soy un poeta, sino soy un versificador, pero he publicado un libro últimamente que se llama Peliculeces, y que es un libro de críticas literarias, de críticas cinematográficas en verso. Eso me parece una gran estupidez, ¿verdad? Hacer crítica de cine en verso, no lo hace nadie. Es una estupidez, pero como lo hago yo solo, pues por ahora tengo la patente. Entonces, busco de alguna manera, pues destacar un poco en el mundo literario por la, no sé si por la originalidad o por el absurdo o por la insensatez, pero que de alguna manera se pueda reconocer mi obra entre la de otros. Y eso es lo que hago, porque el humor que encuentro yo, o diríamos con lo que tengo que competir en el mercado humorístico, pues es otro tipo de cosas. Principalmente los libros de humor que se publican no son novelas, sino que son monólogos de televisión, tipo Club de la Comedia, que no dejan de ser concatenación de chistes sobre un tema, de situaciones, de me pasa esto, y eso es un poco contra lo que yo escribo. Intento hacer un tipo de humor distinto, más culturalista, con muchas referencias, datos, y con todo el aparato, diríamos, técnico. Mi experiencia en escribir ensayos pues me hace, por ejemplo, dentro de mis libros de humor, escribir notas al pie o hacer rectificaciones sobre lo que yo mismo escribo, o inventarme libros de referencia que no existen, con unos títulos muy peregrinos. O sea, utilizar la erudición y el estilo académico del ensayo aplicado al humor. Muy bien. Rafa, ¿para cuándo tu próxima aventura del lince hispano? Bueno, pues está ya casi en un término medio. Lo que pasa que las historias, cuando empiezas a contarlas, yo creo que casi ninguno sabe cuándo terminan. Sí que es verdad que, como decía el compañero, hay una estructura, pero a mí lo que más me falta ahora mismo es tiempo para poder desarrollarla, que es un poco lo que, no sé si a vosotros os pasará, pero sacar tiempo para escribir es muy difícil en este momento, ¿no? ¿Para cuándo? Yo creo que para finales de este año, primero del próximo, creo que estará terminada la novela. ¿Será de 500 páginas? Pues quisiera que no llegara a 500, pero quiero ampliar un poquito más. O sea, ahora mismo voy por el capítulo 23 y yo creo que andaré rondando las 200 y pico libros, entre 400 y 500. Lorena, dentro de tu género, ¿cuál te ha costado más escribir? ¿El drama de Mirando mi reflejo o la comedia de Nuestra historia comienza hoy? Pues mira, que lo veo ahí en el ojo. Ahí. Pues eso, lo que te iba a decir, que debo ser muy dramática, porque a mí lo que más me ha costado escribir ha sido la comedia romántica, ¿no? Nuestra historia comienza hoy. Me costó, que tiene sus partes divertidas y sus anécdotas, pero me costó muchísimo más hilar esa historia que el drama. O sea, al final por eso digo que debo ser muy dramática con todo. Entonces el drama. ¿El drama te cuesta menos? El drama me Te cuesta menos. Muy bien. Pilar, ya nos has hablado un poquito de la novela, pero ¿dónde se desarrolla la novela? Pues la novela se desarrolla en Alemania, en la época de Hitler. Bueno, entre épocas de las dos guerras mundiales, termina con la época de Hitler. Realmente, claro, la situación era dramática, pero yo he procurado que Úrsula Ríos, que es mi protagonista, disfrute y viva la vida. Y yo he disfrutado muchísimo con Úrsula Ríos, viajando en toda la época con tanto peligro que había para los judíos, y ella procurando hacer un poco su vida y disfrutar en cada momento, porque cualquier situación
tú puedes rebelarte y puedes procurar encontrar un rayo de felicidad. Y ella lucha para tener eso a pesar de la época en la que le ha tocado vivir. Y Úrsula lo que tiene es que tiene un amor inmenso a su familia y también pues describe valores, pero sobre todo es una novela que hasta que ocurre lo que tenga que ocurrir, se disfruta con ella. O sea, la gente que lo está leyendo se lo están pasando estupendamente bien. O sea, el París ha sido maravilloso, es como si yo hubiese estado allí en aquella época, conociendo a los personajes que a mí me hubiese gustado conocer. Ella viaja a Venecia, viaja y disfruta mucho esa parte de su vida. Enrique, ¿cuál es el panorama del humor en España hoy en día? Bueno, ya lo he mencionado. No tengo muy buena opinión del panorama del humor en España hoy en día. Hay muy pocos autores que se dediquen a ello. Hay alguna excepción honrosa. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo Mendoza, que ha escrito libros divertidísimos como Sin noticias de Kurt, quizá lo conocéis, o esta serie de los extraterrestres, o la del policía, la del investigador loco, pero realmente hay muy poco y la mayor parte procede de la televisión y son, ya digo, obras que no son de un solo autor, no son de un escritor, sino que son escritos preparados para un actor y que han sido escritos y elaborados por un grupo de guionistas semejante a los que escriben las series televisivas, con lo cual se ve pues, una disparidad de estilo y muchos altibajos. Y otro problema es que el humor no tiene reconocimiento. Hay una especie como de prejuicio en contra del humor en nuestra sociedad. Bueno, en muchas otras lo ha habido, pero nosotros lo seguimos teniendo. El género dramático, que es lo que más se cultiva, tiene mucho más prestigio. El humor no. La gente va a ver una comedia cómica cuyo objetivo es hacerte reír, ríen durante 2 horas y cuando salen dicen ¡guau, qué cansada! Bueno, si te ha hecho reír y ese era su objetivo, pues es una obra completamente lograda, ¿no? A veces vamos a ver una película de miedo y no nos asusta, eso es una obra mala. Mientras que si su objetivo es hacerte reír y te hace reír, o si en un drama su objetivo es conmoverte y te conmueve, pues entonces están muy bien escritos. Entonces, pero es un problema que tenemos los humoristas. El humor no gana premios, no se dan premios a actores cómicos, no se dan premios a películas cómicas, no se dan premios a novelas cómicas. Si repasamos todos los premios Planeta desde el último hasta el primero, veremos que todos son obras de tema serio o pretendidamente serio. Lo mismo sucede en todos los campos. Con lo cual los que nos dedicamos al humor tenemos el esfuerzo añadido de que nuestros libros, si son malos, pues no merecen ninguna consideración, pero si son buenos, no tienen la consideración que se merecerían. Eso es así. Muy bien. A ver, Rafa, te voy a hacer 2 preguntas. La primera, obligada. ¿Será Quijorna escenario de tu próxima novela? Porque hay que decir que en la primera pasó por Navalagamella, Valdemorillo, nos bordeó y nos dejó aquí a un ladito. Y además me lo criticaron. Claro, es que vamos a por ti así. Bueno, pues sí, me comprometí a ello y la respuesta es sí. O sea, sí. Va a haber un tramo en la novela en la que, como yo puedo jugar en el siglo XXI, en el siglo XVI, me puedo ir al futuro, puedo viajar a donde me apetezca, pues puedo meter retazos. ¿Qué es lo que he hecho? He intentado darle valor al personaje, o sea, que el personaje se conozca un poco más, y en el momento del siglo XXI creo que lo puedo recrear ahora mismo según lo estoy viviendo Quijorna, y sí, va a estar aquí en Quijorna el personaje. No me has dejado hacerte la segunda, que iba unida a esta. Era, ¿seguirás profundizando con tus relatos en la construcción del monasterio? Y ¿plantearás algún otro escenario donde llevar a Fernando? ¿O plantearás algún otro escenario? Sí, bueno, la obra gira en torno a Felipe II y principalmente en el tiempo de la construcción del monasterio, que es la primera obra va reflejada ahí. Inevitablemente quiero volver al siglo XVI y quiero volver a seguir hablando del monasterio del Escorial, un poco indagar y meterme más, que como todo esto vamos profundizando un poquito cada vez más, datando este tipo de cosas,
pues un poco la vida monacal del monasterio, seguir en las obras, en el momento de las obras del monasterio y todo el entorno de la zona. Aquí tenemos desafortunadamente un momento histórico en la guerra civil que todavía también le puedo mandar aquí a recrear ese tema, que creo que es muy interesante. Bueno, Lorena, ¿qué quieres transmitir con tus obras a los lectores? Bueno, pues yo por los que no lo sepan, que están aquí, escribo de romántica. Dentro de la romántica, un poco como decía antes, no hay un género puro, entonces al final siempre hay una historia detrás, ¿no? Bien sea comedia, bien sea drama, sea lo que sea, negro, porque hay romántica con tintes negros también. ¿Qué pretendo transmitir? Yo creo que al final que el lector sienta. Para mí un lector se tiene que sentir identificado con alguno de los personajes de la obra, porque al final es cuando más se queda con ello, ¿no? Un poco antes a lo que decía Enrique, yo de los 2 libros que tengo escritos, como he dicho antes, uno es drama y otro es más comedia romántica. Me da cuenta que a la gente efectivamente le llega mucho más el drama que le llega la comedia. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, de mi primera obra es Para llorar y he tenido muchísimas más ventas que de la segunda, que tiene sus cosas para reír y sí que tiene buenas críticas, pero al final he vendido muchísimo más del drama y se me dice que les llega más y les hace sentir otras cosas que, por ejemplo, de la romántica. Muy bien. Pilar, ¿por qué una familia judía? Pues lo marcó la muñeca. Marcó la estrella de David realzada y... perdón, no sé si lo habéis escuchado. Me marcó la muñeca, porque al tener la estrella de David marcada en la parte de detrás, era una muñeca del 1920, pues ya empecé yo a pensar ¿qué habría detrás de esa muñeca? Si moriría en el bombardeo la niña propietaria de ella, y luego, pues bueno, poco a poco he ido bastante a Alemania y se me presentó la familia judía. O sea, hay veces que los personajes marcan sobre ti y son ellos los que te llevan la pluma. Y mis personajes han vivido y salen. Y me gusta muchísimo personas que ahora están leyéndolo, que me preguntan: oye, ¿y quién es Úrsula Ríos? Me hacen un guiño, como pensando que es una persona real, ¿no? Y otra que se ha enamorado del protagonista, me dice: Pilar, preséntame a Paul. Cuando los personajes se salen del libro, pues me encanta, lo paso muy bien y disfruto muchísimo. Y por eso ha sido Alemania y la parte esta de entreguerras, porque realmente no me quería meter de lleno ni en la primera, que se ha escrito tanto, ni en la segunda. Quería más bien pensar cómo podría vivir una familia judía allí en esos momentos que se mascaba ya el terrible problema que iba a haber con la Segunda Guerra Mundial. Enrique, de lo que has publicado hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado o con qué te quedas? Es como si le preguntas a una persona de tus 28 hijos a cuál quieres más. Es muy difícil decir eso, claro. Todos sabemos cuando hacemos varias cosas las que están mejor y las que están peor. Yo le tengo particular cariño a un libro que se llama Historia estúpida de la literatura y que es una serie de escritos paródicos, ya digo, lo he explicado antes, sobre autores, en donde le tomo el pelo a las poesías de Góngora o a Cervantes o a la generación del 27. Más que nada porque fue el primer libro de humor que publiqué y el que me dio de alguna manera el paso del ensayo formal a las cosas que estoy haciendo ahora. Además fue un libro que gustó mucho en su momento, tuvo muy buenas críticas, lo cual hemos hablado antes de las críticas, ¿no? Y cómo se llevan. A mí me hizo muy feliz y le tengo especial cariño, pero realmente los libros, bueno, vosotros lo sabéis, son una cosa como muy, diríamos, injusta. A lo mejor tú metes muchísimo trabajo en una obra y esa no gusta a nadie, y a lo mejor gusta más otra cosa que tú la has hecho con menos entusiasmo o crees que es peor. Concretamente este libro que publiqué, que eran capítulos sueltos e independientes, salieron muchas críticas y cuando los críticos tenían que decir cuál era el capítulo que les había gustado más,
ninguno coincidió. O sea, a cada crítico le gustaba uno distinto, con lo cual, y yo sabía que dentro del libro había pues unas secciones mejores, otras regulares y otras malas, como suele pasar. Bueno, pues ninguno de los críticos coincidió jamás en que este escrito era el mejor. ¿Qué deduje yo de todo eso? Que primero, pues una cosa que ya sabemos, que la literatura es una cosa completamente subjetiva, ya se ha dicho aquí, no tiene por qué gustarte todo, ni todo el mundo tiene por qué entender todo, ni apreciar todo. Y otra cosa, los críticos no tienen ni idea, su opinión no vale en absoluto más que la nuestra. Yo creo que los escritores sabemos mucho más sobre nuestra obra que lo que pueda saber un crítico que la ha leído de una vez, a lo mejor apresuradamente, o como se ha dicho aquí, a lo mejor ni la ha leído entera. Lo que pasa es que nuestra inseguridad de autores, cuando escribimos, decimos, bueno, ¿qué tal me va saliendo? Y entonces pides opiniones, le pides una opinión a un amigo, a un familiar, no vale de nada. Le pides una opinión a un especialista, o supuesto especialista, como es un crítico, y entonces el crítico te dice, pues sí, pues no, pues bien, pues mal. Y eso nos tranquiliza, o nos intranquiliza, o nos da seguridad, o como puede ser el caso que se ha mencionado, te puede llevar a la frustración y decir, pues no escribo más, o me superpongo a ello o no, pero el hecho es que su opinión es una más y no tiene mayor valor. Nosotros somos los que tenemos que ejercer control sobre nuestra obra, ser exigentes con nosotros, cuando escribimos algo que no es bueno, corregirlo o eliminarlo, pero no tenemos que amilanarnos ante la crítica, porque los críticos se equivocan exactamente igual que los demás, y eso es lo que aprendí yo con este libro. Muy bien. A ver, Rafa, tus protagonistas en tu libro Puerta en el Tiempo son Fernando y Catalina. ¿Volverán a encontrarse Fernando y Catalina en el siglo XXI? ¿O en el siglo XVI? ¿O los veremos en el siglo XXI? Bueno, en el siglo XVI, yo voy a ser un poco cauto, hay que leer la novela para ver si se van a encontrar. Hay que dejar siempre algo de intriga con ello. El personaje de Catalina, obviamente, es un personaje para que venga al siglo XXI. La inquietud que tenía, según yo lo he hecho la trama con ella, y según le he puesto su propia inquietud ahí del siglo XVI y cómo se movía, creo que es un personaje para poderle traer al siglo XXI. No descarto ninguna posibilidad porque volvemos a lo mismo. Pero encontrarse, repito, hay que leer el libro, el próximo. Qué malo eres. Lorena, ¿eres escritora de brújula o mapa? Bueno, pues yo soy un poco desastre para escribir, Yo me considero una escritora de brújula. Me pongo delante del ordenador y voy para donde me lleva el libro. No soy capaz de escribir con esquema. Escuchan lectores míos cero por aquí que pueden decir que empiezo a escribir un libro y a lo mejor le he cambiado 3 veces de nombre a la protagonista, porque no me da cuenta. Y a mí esto de estructurarme, hay gente que se hace la historia va a ser así, el personaje va a ser así. Yo no puedo, me pone muy nerviosa. Porque al final acabo dando vueltas a todo el libro, entonces no soy capaz de llevar una vida. Muy bien. Y ahora una pregunta para los 4. La ha hecho Lorena en la anterior mesa, la de cómo aceptáis las críticas, las constructivas y las que no lo son tanto. Pilar. Pues a mí me dan ganas de llorar. Vamos, me dan ganas y algunas veces se me ponen hasta las lagrimitas, ¿no? Porque me da muchísima pena las críticas. Pero hasta ahora, gracias a Dios, bueno, es que mi novela se acaba de editar ahora el 1 de septiembre y entonces solamente lo han leído mis seres queridos y entonces todos son maravillosos, están encantados, pero claro, ya sabemos que esa crítica no vale, ¿no? O sea que siempre dicen que si queremos saber algo de un libro nuestro, que no se lo demos a la tía Lola, por ejemplo. Yo no tengo ninguna tía Lola, pero que no se lo demos a las personas que están alrededor porque no lo van a decir, lo van a decir por el amor que te tienen, ¿no? Por lo que, entonces yo estoy deseando ya de que ahora ya empieza octubre, viene la gente cultural de mi zona y que empiecen a leer y que lleguen las críticas, aunque ya te digo que se me dan ganas de llorar, o sea, así, pero también lo agradezco, o sea, que ya algunas personas han dicho, por favor, no digáis solamente lo mismo lo estoy pasando y lo que os gusta, decirme alguna crítica porque me va a servir para mi segunda novela y las protecciones que haga.
así que lo aceptaré y me endureceré. Por cierto, el día 13 tenemos la presentación aquí mismo del libro de Pilar, como decía antes, Nacido de la ceniza. Estáis todos invitados. Enrique, ¿me sigues contestando? Sí, con las críticas. Bueno, pasa una cosa muy curiosa y es que las críticas malas duelen muchísimo más de lo que te agradan las críticas buenas. Eso es así, puedes tener 1000 críticas buenas y como salga una mala, entonces te enfadas mucho más. Yo afortunadamente he tenido siempre buenas críticas, aunque esté muy feo que yo lo diga, pero bueno, algún palo sí me han dado. Pero de pronto también he aprendido a no hacer mucho caso. Porque una vez salió una crítica de un libro mío horrorosa, me ponían, bueno, a caer de un guindo, un horror, un desastre, tanto que yo pensé, ¿a este señor qué le pasa? ¿Será un enemigo mío? ¿Me conocerá de algo? Le investigué y resulta que era un escritor que se supone que era un escritor de humor. Tenía un blog y yo entré para ver y era malísimo, no tenía ninguna gracia. Y yo dije, pues este señor lo que tiene es envidia. Con lo cual se me quitaron un poco los complejos. Las críticas buenas tampoco me halagan tanto, porque ya digo que a veces me han elogiado cosas que yo sé que no son buenas, que no son muy buenas. Agradan, pero no sé si sirven. Yo puedo decir que ni las críticas buenas ni las malas me han ayudado mucho, desde un punto de vista concreto de decir, esto no lo hagas así, o este recurso no lo emplees, o esto no lo hagas de esta manera, realmente no. Entonces es una cuestión yo creo que más de satisfacer tu vanidad. Si la gente dice que tu libro es bueno, pues estás muy contento, pero si no te dicen cómo mejorarlo, pues realmente no te han ayudado mucho, si no te dan una pauta concreta. Entonces, partiendo de lo que hemos dicho de que la literatura es subjetiva, pues mientras pongas las comas en su sitio, pues nadie puede decir que el libro no está bien escrito medianamente, aunque la profundidad psicológica no sea mucha, o etcétera. Pero vamos, en principio yo he aprendido a no hacer mucho caso de la crítica y ser más uno exigente consigo mismo, porque si enseñas tu libro a personas que te quieren y te dicen que está muy bien, pues con eso lo único que haces es creer que todo lo que escribes está bien, y a lo mejor no está bien. A lo mejor es una opinión que surge del cariño o simplemente de la falta de juicio crítico que tu tía Lola no tiene por qué tenerlo, ¿no? Y entonces pues no te ayuda. Tenemos nosotros que ver cuáles son las cosas buenas de nuestra obra y mantenerlas, y cuáles son las cosas malas y mejorarlas, y eso se consigue, creo yo, leyendo mucho a autores buenos, no leyendo a cualquiera, leyendo mucho a autores buenos, tú te das cuenta de dónde puedes fallar. Con la opinión de una persona no. Entonces las críticas buenas no tienen que ensoberbecernos demasiado, y las críticas malas no nos tienen que hacer mella en absoluto. Ya siempre se ha dicho también que los críticos son generalmente artistas frustrados, que el que es crítico de cine es porque no puede ser director, y el que es crítico de libros es porque no puede ser escritor, con lo cual son siempre sospechosas. Pues yo, al hilo de lo que estamos contando, me adhiero a lo que decís todos. O sea, cuando te cogen un libro y te dicen vaya mierda de libro que has escrito, se te viene la mano a los pies, evidentemente. Tú... No hay que hacerlo. No. Hombre, tú tienes muchísima experiencia porque llevas mucho en esto. Los que somos noveles todavía nos dan más en la cresta. Yo, al hilo de lo que estamos comentando, me he hecho también mucho caso de gente que tengo alrededor, y también hay que hacerse caso de la gente que te quiere, porque la gente que te quiere también te dice que lo estás haciendo mal, no todo el mundo te alaba. Bueno. Yo tuve la oportunidad aquí en el club de lectura, ¿verdad, Rosy? Desnudé mi libro incluso antes de editarlo, y tuve la oportunidad de que 28 o 30 personas leyeran el manuscrito, me cortaran el pelo de todos los lados, me dijeran lo verde, lo azul, lo rojo. Y eso a mí me ha enriquecido muchísimo, y me sigue enriqueciendo. O sea, yo me gusta poner, incluso la obra antes de editarla, todos somos muy celosos de nuestro propio libro y de la historia que vamos a poner en la calle, pero sí me gusta que la gente te vaya diciendo, oye, pues mira, esto me parece que tal, o esto me parece que igual. Tengo un apartado dentro de un club de Leeds hispano, que es el personaje que estoy generando, el que viaja por el tiempo. Y estamos ahora mismo, cada vez más gente me manda cositas de cómo quiere que los personajes vayan fluyendo, y creo que es un ejercicio bastante bueno como para saber también lo que a la gente le gusta. O sea, no solamente lo que te gusta a ti, sino ahondar un poquito más en lo que a la gente le gusta. Pero la crítica, coincido con el amigo Enrique, que yo creo que hay que superarse día a día, y siempre va a ser para aprender, eso seguro, siempre, te lo diga quien te lo diga. Bueno,
Pues yo estoy un poco con todos los compañeros, tanto los que han hablado en la mesa anterior como con ellos. Al principio te lo tomas horrible, las primeras críticas son, se te viene el alma a los pies y dices, bueno, pues no sigo escribiendo. Pero llega un punto que no merece la pena. Es verdad que a mí cualquier crítica que me haga una persona que se haya leído el libro y venga y me diga, mira, Lorena, esto yo no lo entiendo así, o no tengo ningún problema en que me den esas críticas. Lo que no entiendo son las críticas, porque efectivamente un poco lo que decía antes Mario, en Amazon hay gente que va a poner críticas dañinas, que dices, pues bueno, ¿de dónde ha salido este personaje? Y es verdad que te metes y en todos los libros que hay ponen críticas malas, y la misma persona. Pero bueno, te acabas haciendo al final. Yo, por ejemplo, la peor parte que llevo es como editora. Ahí os puedo decir que me afectan muchísimo más las críticas que le puedan hacer a cualquiera de mis escritores que las que me hagan a mí. Las que me hagan a mí, por aquí me entra y por aquí me sale. Pero las de mis escritores, a lo mejor, sí, a lo mejor saco ahí mi lado más esto y me suelo meter a la gresca, que no debería hacerlo, pero me meto. Bueno, y por último, ¿dónde podemos adquirir vuestros libros? Si tenéis algún blog o algún sitio donde os puedan seguir, y por qué. Pilar. Pues yo, por lo pronto, lo tiene Amazon, lo tiene el Corte Inglés y la Casa del Libro, pero hay que pedirlo, o sea, porque claro, había alguien que había dicho, es que está el mostrador del Corte Inglés lleno del libro de Terelu y del tuyo no hay nada, es que a mí no me conoce nadie. Entonces el mío lo tiene Corte Inglés y Casa del Libro, pero se pide, y cuando lo tienen te llaman por teléfono y te dicen que vayas a recogerlo, porque lo tiene la distribuidora de los libros. Luego también Amazon lo están comprando, me gusta mucho porque lo están comprando desde Alemania, y a los 3 días tienen el libro en papel en su casa, o sea que eso, es que Amazon es maravilloso, yo estoy encantada. Y también en ebook se ha puesto en Amazon y en otros 2 sitios que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que está puesto por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque dinos tu razón, porque y bueno, para tu comprarlo libro. también en la librería de Quijorna, por favor, que lo he olvidado, que aquí lo podréis conseguir cuando queráis, o sea que cuando se agoten, nada más que tienen que llamarme y yo traigo enseguida. Es la primera presentación del libro que voy a hacer, porque la editorial Punto Rojo de Sevilla me lo ha entregado a principios de septiembre. En septiembre está todo el mundo todavía de vacaciones, no han empezado los colegios ni la vida. Entonces, la primera presentación que voy a hacer va a ser aquí en Quijorna, y en la librería pues se pueden adquirir. Yo creo que el título es súper sugerente para comprarlo. ¿Por qué ese título? Yo tengo esa pregunta. Pues ese título es porque los judíos fueron cremados en los campos de concentración, en Auschwitz, en Dachau, porque yo hablo de Dachau, que es el campo de concentración de Múnich. Y hay una cosa muy interesante que ya le conté a Rosy, que a mí lo que más me gusta de mi libro es la portada. Y me dice la gente, me dice, no, Pilar, es lo que hay dentro, lo que tú tienes escrito, pero para mí la portada es que es una foto, yo hablando con mi hijo que iba a hablar, que estaba escribiendo sobre el campo de concentración de Dachau. Entonces me dijo él, pues si yo he estado allí, pues yo estuve en Múnich y me hice unas fotos dentro del campo de concentración y tal, y digo, pues hijo, enséñamela, porque así no tengo yo que ir buscando, porque yo soy muy estudiosa para escribir, o sea que es que me meto, hay gente que cree que soy judía, porque me he metido tanto en la tradición judía, que son tan ricas y tan bonitas, que le dicen a mi marido, es que tu mujer es judía. No lo soy, aunque según Antonio Machado, todos los españoles tenemos gotas de sangre jacobina, y yo que he estudiado genealogía, le busco enseguida a cualquiera su raíz, porque mi madre, que era un poquito así, decía, esta niña hasta que no me la encontraron no ha parado. O sea que todos tenemos algún apellido de origen judaico.